Hola, somos el grupo 5 y en esta exposición presentaremos el análisis del puesto de administrador de restaurante para la empresa Pardo Chicken, desarrollando aspectos como la descripción del puesto y el proceso de reclutamiento y selección, así como la importancia de la ética dentro de la gestión del talento humano. En mi caso, explicaré la descripción del puesto y el proceso de reclutamiento. Primero, respecto a la descripción del puesto, el cargo de administrador de restaurante tiene como principal misión asegurar el correcto funcionamiento del restaurante, garantizando la calidad de servicio, la satisfacción del cliente y claramente cumpliendo los objetivos de venta. Además, este puesto también implica supervisar al personal, controlar los recursos y asegurar que se cumplan los estándares establecidos por la misma empresa, ¿no? Entre sus funciones principales se encuentra supervisar las operaciones diarias del restaurante, también coordinarlas y evaluar sobre todo al personal, ¿no? También es importante controlar los inventarios de alimentos e insumos y supervisar la atención al cliente y analizar las ventas. Y también ver, ¿no?, los resultados del negocio. Asimismo, el perfil del puesto requiere formación en administración, administración hotelera o carreras afines, además de una experiencia previa en el sector gastronómico. También se debe contar con competencias como liderazgo, trabajo en equipo, organización y resolución de problemas. Por otro lado, para cubrir este puesto se propuso un reclutamiento mixto combinado entre formas tanto internas como externas. En cuanto al reclutamiento interno, se considerarán trabajadores de la empresa que ya más o menos como que conocen los procesos y la cultura organizacional, como los supervisores de turno o jefes de salón. Esto también nos permite brindar oportunidades de crecimiento y facilita la adaptación al cargo, mientras que en el reclutamiento externo pues se utilizarán plataformas como LinkedIn, CompuTrabajo y Boomerang. Además de referencias laborales, claramente, ¿no?, que esto se tiene como objetivo de atraer a candidatos con experiencias y nuevas perspectivas para la gestión del restaurante. Finalmente, el reclutamiento mixto permite ampliar. Ahora les voy a explicar la descripción del puesto de administrador de restaurante en la empresa Pardo Chicken. Básicamente, este puesto es muy importante porque la persona que lo ocupa se encargará de que todo el restaurante funcione de manera correcta. Su misión principal es asegurarse que se brinde un buen servicio al cliente, que se cumplan con las metas de venta y que todas las operaciones se desarrollen adecuadamente. Para poder lograr esto, el administrador debe de supervisar al personal, controlar los recursos y verificar que se respeten los estándares de calidad. Entre sus funciones más importantes está el supervisar las actividades diarias del restaurante, coordinar con el personal de cocina, mozos y caja, controlar con los inventarios de insumos y bebidas, revisar las ventas, atender los reclamos de los clientes y elaborar reportes para la gerencia. Además, su desempeño se evaluará mediante indicadores como la satisfacción del cliente, cumplimiento de las metas de venta, el número de reclamos y el control de costos e inventarios. También se considera la eficiencia operativa, la cual debe de mantenerse entre el 85 y 95%, lo que significa que el restaurante debe de funcionar de manera ordenada y eficiente la mayor parte del tiempo. Con respecto a la supervisión, el administrador recibe indicaciones del gerente de operaciones. A su vez, se dirige a los supervisores de turno y al personal de cocina, además de coordinar con el personal de limpieza y proveedores. Para poder ocupar este cargo, se requieren contar con estudios de administración o carreras afines. Deben de tener al menos de 3 años de experiencia en el sector gastronómico y poseer habilidades como el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y la resolución de problemas. Por último, para poder cubrir este puesto se utilizará un reclutamiento mixto, es decir, una combinación de fuentes internas y fuentes externas. En el reclutamiento interno se evaluará a los colaboradores que ya trabajan en la empresa, especialmente a los supervisores de turno y a los jefes de salón, que tengan un buen desempeño y potencial para poder ascender, ya que ellos conocen el proceso y estándares de atención de la empresa. En el reclutamiento externo se buscarán aquellos candidatos fuera de la empresa mediante las plataformas como LinkedIn, CompuTrabajo Perú y Boomerang Perú.
además de tener referencias también de los propios colaboradores, con el fin de atraer profesionales con experiencia en liderazgo y gestión de restaurantes. En conclusión, el administrador de restaurante es un puesto fundamental porque garantiza el buen funcionamiento del restaurante y contribuye directamente al éxito de Pardos Chicken. En ese sentido, ahora hablemos del proceso de selección para el puesto de administrador de restaurante, un cargo clave dentro de la organización de Pardos Chicken. Debido a su nivel de responsabilidad dentro de la organización, es necesario contar con un proceso riguroso para poder evaluar a todos los candidatos y así elegir a aquel que cumpla con todas las competencias necesarias para el puesto. Es por ello que existen múltiples técnicas de selección y etapas por las cuales se debe de pasar. Primero, tenemos la revisión curricular. Aquí se verifica internamente que cada postulante cumpla con los requisitos detallados en la descripción de puesto, como por ejemplo, contar con experiencia en cargos relacionados con administrador de restaurantes, manejo de operaciones, control de inventarios y atención al cliente. La segunda técnica es la entrevista por competencias. Aquí se hacen una serie de preguntas relacionadas con el puesto de trabajo para poder identificar las competencias necesarias para este mismo. Lo que se quiere ver es si el postulante cuenta con liderazgo, trabajo en equipo, manejo y resolución de problemas y también una comunicación asertiva. La tercera técnica son las pruebas de idoneidad. Aquí tenemos primero la prueba de conocimientos, donde se va a evaluar si el candidato sabe manejar sistemas de POS, control de inventarios y también control de costos. La segunda son las técnicas de simulación. Se van a poner casos prácticos, casos de la vida real, para que el postulante pueda solucionarlos, como por ejemplo reclamos de los clientes o problemas con el personal. La idea es que ese postulante pueda solucionar esos problemas y que se enfrente a esas situaciones. Y por último, tenemos el test psicológico, donde se va a evaluar un poquito más al postulante para poder identificar sus comportamientos, habilidades y competencias que son necesarias para ese puesto. La cuarta técnica son la verificación de referencias. Aquí lo que se hace normalmente es llamar a un ex jefe del postulante para poder identificar si la información que nos han brindado es correcta y también ver cómo se ha desempeñado en anteriores puestos de trabajo. Por último, la quinta técnica es la entrevista final o también llamada entrevista de contratación. Aquí solamente pasan algunos candidatos y el que va a evaluar quién es el que se queda con el puesto de trabajo es el gerente del área solicitante del puesto de trabajo, ya que aquel va a ser quien va a trabajar con esta persona durante todo el tiempo que permanezca en la organización. Así es como se da el proceso de selección del administrador del restaurante. Es un poco largo porque este puesto es muy importante para la empresa, pero todas las técnicas son necesarias para poder llegar y alcanzar incorporarse de manera adecuada dentro de la organización. Cuando hablamos del análisis y diseño de puestos, el sentido ético es fundamental porque permite que las funciones dentro de una organización se definan de manera justa, objetiva y transparente. Esto significa que deben diseñarse los puestos pensando en las necesidades reales de la empresa y no en beneficiar o perjudicar a determinadas personas. Desde una perspectiva ética, este proceso debe basarse en criterios como la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, al definir funciones y responsabilidades de forma clara, todos los colaboradores conocen exactamente qué se espera de ellos y cuáles son los criterios de evaluación. Esto reduce conflictos, evita confusiones y fortalece la confianza dentro de la organización. Además, el análisis y diseño de puestos influye directamente en la equidad interna. Esto ocurre cuando las responsabilidades y remuneraciones se asignan de manera coherente y de manera proporcional. Es decir, puestos con funciones similares deben recibir condiciones similares, evitando desigualdades injustificadas o favoritismo. De esta manera se crea un entorno laboral más equilibrado y motivador. Otro aspecto importante es la generación de oportunidades justas. Un diseño de puestos ético permite que las promociones, capacitaciones y oportunidades de crecimiento se otorguen en función del mérito y capacidades, y no por relaciones personales o preferencias.
Esto favorece la inclusión y el desarrollo profesional de todos los colaboradores. Sin embargo, también existen riesgos éticos. Por ejemplo, la sobrecarga laboral, el favoritismo o los requisitos sesgados que excluyan ciertos perfiles, el abuso de autoridad o también la manipulación de puestos para justificar salarios. Todo esto afecta el clima laboral, genera desmotivación y perjudica el bienestar de todos los trabajadores. Para evitar todos estos problemas, es necesario aplicar criterios objetivos y estandarizados, realizar revisiones periódicas de los puestos, capacitar a los responsables en inclusión y ética y mantener mecanismos de supervisión y retroalimentación. Además, es importante que las descripciones de puestos sean claras, precisas y accesibles a todos los colaboradores. También se debe garantizar que las funciones estén alineadas con las capacidades del trabajador y con los objetivos estratégicos de la empresa. En conclusión, el sentido ético en el análisis y diseño de puestos no solo garantiza la justicia y la transparencia, sino que también permite fortalecer la confianza, el compromiso y el desarrollo sostenible dentro de la organización. Pero durante la elaboración del perfil de puesto es fundamental que la empresa establezca únicamente requisitos relacionados con las funciones reales del cargo. Eso significa que se deben evitar características como discriminatorias o innecesarias, como límites de edad, preferencias de géneros o existencias físicas que no tengan ninguna relación directa con el desempeño laboral. De esta manera se promueve una selección más justa y basada en capacidades. Luego, en la etapa de publicación de la oferta laboral, la redacción debe utilizar un lenguaje neutro y profesional, evitando expresiones que generen favoritismo hacia un determinado género, o apariencia o grupo social. Además, las ofertas deben difundirse en distintos medios y plataformas que diversan personas que tengan el acceso a la oportunidad laboral, fomentando así una mayor inclusión. En la fase de recepción de currículums, muchas empresas aplican criterios esterilizados y objetivos para evaluar a los postulantes. Incluso algunas organizaciones utilizan métodos de selección anónima, ocultando información como nombre, apellido o fotografía, con el propósito de reducir posibles sesgos o discriminación durante la evaluación inicial. Como conclusión final del trabajo, podemos afirmar que la gestión del capital humano representa un factor clave para el desempeño y crecimiento sostenible de las organizaciones, especialmente en empresas del sector gastronómico como Pardos Chicken. A lo largo del análisis realizado, se evidenció que los procesos de reclutamiento y selección influyen directamente en la productividad, el clima laboral y la calidad de servicio brindado al cliente. Asimismo, se logró comprender en la incorporación de herramientas como entrevistas por competencias, pruebas técnicas y procesos estandarizados, que permiten seleccionar personal más capacitado y alineado con los objetivos de la empresa. De esta manera, se identificó que factores como la resistencia al cambio, la alta rotación de personal y los costos de implementación pueden convertirse en limitaciones dentro de la gestión del talento humano. Finalmente, este trabajo permitió reflexionar sobre la importancia de considerar el capital humano como un recurso estratégico y no únicamente operativo. Una adecuada gestión de personas no solo contribuye a un cumplimiento de metas empresariales, sino que también fortalece la competitividad, la sostenibilidad y la generación de valor a lo largo del plazo dentro de la organización.